de esta tarde, solamente recordar, ¿verdad? Vamos a hacer como una exploración en cuanto a algunos términos que son necesarios tener presente para todo el quehacer en este aspecto pues, de la investigación, tal como lo menciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues, siempre se toma como aquel precepto en el cual, pues, por su naturaleza y propósito, hay que hacer esa diferenciación también que pueda existir. Bueno, permítame, voy a dejar que pase la interferencia ahorita. Ah, ya no. Siguiendo, con respecto a las denotaciones y connotaciones que se le pueda dar entonces a estos términos que son muy necesarios en cuanto a su comprensión, en la cual pues cada una de las disciplinas científicas, en la medida en que se van a ir desarrollando y en consecuencia pues haciéndose más complejas, siempre va a ser necesario llegar como a esa construcción de un lenguaje técnico científico. ¿Por qué razón? Permítame otra vez que ahí va la interferencia. Dicho esto, entonces, jóvenes, en cuanto a la construcción que se va a ir haciendo de ese lenguaje técnico científico, va a ser a razón de que nos facilite la comunicación eh, entre ciertas disciplinas. Por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a hablar específicamente de nuestra profesión, ¿verdad? Hay algunas palabras muy técnicas en las cuales, pues, prácticamente, si hablamos en cuanto a los profesionales de laboratorio clínico, pues vamos a utilizar ciertamente un lenguaje en el cual ya vamos construyendo esos eh, términos en cuanto a técnico científico, pero que en sí lo que está haciendo más que todo es cultivar cada una de las disciplinas. ¿Con qué razón? Para poder llegar a una mayor precisión en la comunicación de la información, tanto técnica como científica. Entonces, de esa manera también, cuando vamos a hablar ya en un espacio determinado a la investigación científica, pues es necesario tener presente una serie de términos en los cuales pues el propósito va a ser más que definir aquellos términos de uso frecuente en la metodología de investigación para poder ir orientando ese pensamiento y la acción que vamos a ir realizando en cada una de las etapas de la investigación científica. De esta manera, pues, yo sé que está muy cargadita la diapositiva, pero lo que necesitamos acá es presentar esos términos a través de un glosario en el cual, pues, para poder ir ampliando ese vocabulario, ampliando también ese pensamiento crítico, esa conformación en cuanto a un lenguaje técnico científico que a ustedes pues les vaya a ir facilitando en todo lo que vamos a ir desarrollando esta asignatura, la mayor comprensión en cuanto a las etapas de investigación que en su momento pues vamos a ir abordando. Además de realizar esa búsqueda de nuevos conocimientos a través de elaborar nuevos conceptos también, vamos a definir
esos términos que van a venir siendo como relacionados con el problema objeto de estudio y que por lo tanto debemos de aplicarlo de una manera crítica en razón de conceptos que puedan estar muy relacionados con otras disciplinas. Y de esa manera, pues vamos a ir abordando en el campo de la investigación algunas metodologías en donde es necesario tener esa lógica racional, ¿verdad? Ser críticos y a la vez generar nuevos conocimientos, que es lo que se espera finalmente pues, de un proceso de investigación. Ver también esas relaciones existentes entre el origen y el desarrollo histórico que la ciencia y la metodología de la investigación va a tener y como base, pues, ya decíamos, la filosofía, la lógica, la epistemología, la estadística, la filosofía de la ciencia, generando esos conceptos fundamentales de las disciplinas en cuanto a las ciencias de la salud específicamente, ¿verdad? A los métodos que existen para poder dar seguimiento a estas etapas de la investigación y las técnicas necesarias para llegar a una recolección de datos y un análisis de estos datos de la mejor manera para poder evidenciar si existe o no una diferencia significativa en cuanto a cómo nos habíamos planteado determinadas hipótesis y una vez ya realizado el proceso de investigación, si es o no, en cuanto a diferencia significativa existiera entre la hipótesis y lo encontrado luego de esa investigación, ¿verdad? Otro punto importante en los cuales pues se hace necesario conocer estos términos, pues en cuanto a la conceptualización, comprender también y aprender lo más objetivamente posible la función epistemológica de la investigación, ¿verdad? Y en cuanto a la estructuración didáctica también, recordemos que acá en los procesos de investigación pues requiere bastante técnicas de redacción también. Entonces, esto nos está ayudando a hacer como una estructuración didáctica en cuanto al conocimiento ya del uso directo de esta terminología de la investigación. Y esto nos va a facilitar esa comprensión en cuanto a la conceptualización de la investigación científica, métodos y técnicas, y llegar, por supuesto, pues a un pensamiento analítico, que es lo que se necesita para poder dar tratamiento a esos datos que nosotros encontremos en cuanto se estén desarrollando determinadas investigaciones y al final pues dar las conclusiones y recomendaciones pertinentes para cada uno de los planteamientos de problema que se han generado durante este proceso de investigación. Acá les presento, igual este material va a estar en el aula virtual, lo voy a subir solamente de manera así expositiva, ¿verdad? En cuanto a estos términos, abstracción, ¿qué se puede decir de esto? Va a ser ese proceso cerebral mediante el cual se separan y destacan los elementos, aspectos y vínculos fundamentales de los fenómenos y objetos a fin de adquirir un conocimiento profundo de los mismos. Entonces vamos a partir de esos procesos cerebrales que se están generando en cuanto a hablar de procesos mentales, ¿verdad? En los cuales estamos separando y destacando aquellos elementos principales
pero que a la vez son necesarios y fundamentales crear un vínculo en cuanto al fenómeno que nosotros estamos observando y que por ende podemos nosotros inferir a ciertas hipótesis, ¿verdad? Pero que al final esto nos va a llevar a ya una información más precisa o más objetiva, ¿verdad? Con el fin, claro, de adquirir un conocimiento de estos mismos. Ya si vamos a definir en cuanto al término de abstracto, que va a ser todo lo que no tiene existencia material, por lo cual pues no es perceptible por los sentidos. Por ejemplo, es abstracto todo aquello que solamente existe como idea en el cerebro, pero que si ya hacemos ese proceso de abstracción, ¿verdad? Se puede llegar a esa vinculación en cuanto a los fenómenos y observables y luego ya los objetos en sí. De igual manera, cuando abordamos el término de análisis, va a ser ese método de razonamiento mediante el cual se descompone o se desarticula mentalmente los objetos materiales o ideales en sus elementos o partes constitutivas a efecto de estudiarlas a profundidad. En cuanto a la investigación, puedo decir, ¿verdad? En este aspecto, pues, el análisis va a ser un método de razonamiento que va de lo complejo a lo simple, o si ya le aplicamos en cuanto a metodología de la investigación, si vamos a hablar de un método hipotético inductivo, en cuanto vamos a partir de esos aspectos generalizados para llegar a aspectos particulares. De igual manera, el término analítico, que se aborda de tal manera de que procede descomponiendo el todo en sus partes constitutivas o que va de lo complejo a lo simple, Lick, pero ya Lick, es un poco disculpe, más. Lick, disculpe que le interrumpe. No sé si ya pasó la diapositiva, pero a mí me sigue apareciendo la primera. Estamos en la primera, Ah, vaya, Lick. o la primera es la carátula. Sí, la explicación dialogada de términos científicos. En esa estamos, según mi pantalla. ¿De veras? Estamos Sí, en otra. no sé si a los demás les aparece igual, pero no ha pasado en mi pantalla. Veamos los demás. También estoy en la Sí, solo primera. la cara te aparece. De hecho, ahí estamos. Quiero ver, permítanme. Bueno, voy a dejar de presentar, no sé qué es lo que habrá pasado ahorita. Hoy, ¿lo observan? Sí, sí se ve, Eli. Vale, voy Sí, a pasar para ver si lo pueden ver, ¿sí? Sí, sí. Oh, sí. sí. Muy bien. Gracias ahí por la corrección. Ya ven que son problemas técnicos. Era para ver si estaban despiertos, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Como les repito, pues en estas primeras clases vamos a estar abordando este glosario de términos para que ustedes se vayan familiarizando, ¿verdad? Con cada uno de estos conceptos, que posteriormente, cuando ya abordemos específicamente los procesos de investigación, pues ustedes fácilmente, si no se recuerdan, pueden ir a su glosario y ver en cuanto a la definición de estos, porque como les repito, este material va a estar
subido en el aula virtual. Espero que también ya todos se hayan inscrito. No he podido ingresar al aula porque, como ya ven que tengo algunos procesos administrativos también que estoy llevando, estoy con la materia de las prácticas, estoy con el servicio social, pero ahora en la noche quiero darme por lo menos un espacio para poder ver si ya todos están matriculados y si han tenido problemas, igual pueden mencionarlo ahí en el grupo de WhatsApp o al correo para poder solucionar esa situación que a ustedes se les vaya presentando, de tal manera de que todos estén inscritos para que puedan tener acceso al material. Bueno, siguiendo entonces, estábamos en análisis de datos, que va a ser en cuanto al método que consiste en examinar e interpretar analíticamente la información que se ha obtenido en el trabajo de campo de investigación y con base a esas hipótesis o a esas ideas que se han ido tomando en cuenta para ir formando esa aproximación que se tiene, esa hipótesis, ¿verdad?, del problema planteado. Y después de realizado el análisis, pues se procede a construir la realidad investigada por vía de ese proceso de abstracción que decíamos que vamos a hacer esa separación y destacar los elementos o aspectos principales en los cuales también se va a poder realizar una vinculación de los fenómenos observados y ya de lo que hemos encontrado después de ese proceso de investigación. Entonces el resultado de esa operación sintética que se está realizando va a permitir obtener una visión de la totalidad del fenómeno en estudio. Primeramente, es de tener un poco de claridad en cuanto al análisis de los datos, si va a ser de tipo descriptivo y, por ejemplo, conocer cómo es que se va a ir manifestando los diferentes elementos que van a ir componiendo esa situación problemática que cada uno de ustedes quiere abordar. Entonces, depende del tipo de método de investigación que estemos utilizando, si es de tipo descriptivo, si es analítico, si es experimental. Así es también esa interpretación que le vamos a dar a esa información que hemos obtenido. Pero claro, siempre esto va a ir como en relación a los objetivos de la investigación, al planteamiento del problema, para poder ir dando una determinada solución a ese problema a través de ese análisis de los datos, que si bien es cierto, pues damos como nuestra hipótesis o nuestras ideas, pero que al final, a través de ese proceso de abstracción que hemos realizado y el análisis de los datos, se va a llegar a una respuesta, por usar ese término, a una respuesta más idónea a esa problemática planteada. El otro término es la analogía, que se dice que es una abstracción mediante la cual pues, se comparan las características de los objetos de estudio, enfatizando más que todo pues, sus similitudes, y esto con el propósito de extraer esas conclusiones acerca de lo que nos hemos planteado. Entonces, si ustedes observan ciertos objetos, así que comúnmente o en la vida diaria nosotros observamos en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Algunos pues tienen muchas similitudes, pero va a depender la utilidad que estos tengan para determinadas actividades diarias. Así también nosotros entonces les damos ciertas características o cierta finalidad
de esos objetos, a pesar de que en sí guarden ciertas similitudes, ¿verdad? Entonces estamos haciendo como esa separación de elementos, pero que a la vez están como en una vinculación, solo que el propósito de ellos o en sí la finalidad que estos tengan sea para determinadas actividades, por ejemplo, ¿verdad? Una actividad diaria que nosotros realicemos, pero que en sí guardan ciertas similitudes. Cuando ya hablamos de los anexos, la palabra o el término anexos, lo vamos a ir asociando a esas partes del proyecto o de un informe de investigación que, no siendo parte fundamental del trabajo, pues se incluyen en el documento, siempre con el propósito de ampliar la información. Por ejemplo, yo ya tengo mi proyecto de investigación. En el proyecto de investigación, que va a ser como el que va a ir garantizando cómo yo voy a ir ejecutando, porque ahí he plasmado el planteamiento de problema, la situación problemática, la metodología, el marco teórico, y ahí yo voy guiando paso a paso cómo voy a ir ejecutando mi investigación para poder obtener esos datos y posteriormente pues realizar el análisis de estos datos, las conclusiones y recomendaciones, pero que dentro de toda la estructuración de este proyecto de investigación, a pesar de la información que este contiene, se hace necesario incluir otros apartados o otra información adicional, ¿verdad? Que complemente o que a la vez me esté dando una mayor claridad al lector de lo que yo estoy planteando en esta investigación. Entonces yo los envío a los anexos para que estos puedan dar como esa ampliación de la información que yo necesito que el lector tenga claro para poder llegar a una comprensión de lo que yo estoy ejecutando o en su momento si es parte del informe final, porque bien lo dice, puede ser parte del proyecto o parte del informe final, que necesito que el lector pues tenga esa comprensión de lo que yo he investigado, lo que he realizado, lo que se obtuvo, y esa información adicional pues me está sirviendo para maximizar esa comprensión del lector en su momento pues que esté abordando el informe final que nosotros hemos elaborado. Tenemos acá, siguiendo con el glosario, cuando hablemos de, hay como, bueno, está el término también de la tesis, y en este caso, antítesis, que va a ser esa abstracción que consiste en contraponer dos ideas, juicios o afirmaciones para establecer sus diferencias o también para destacar algunas de ellas y a partir de esas obtener un conocimiento nuevo llamado síntesis. Tal como lo muestra acá este esquema, como lo ven aquí, tenemos una posición inicial, que es la tesis, ¿verdad? Que nosotros partimos de acá. Puede haber esas afirmaciones que se han generado para poder partir de algo y luego pues seguir en esa búsqueda de la información hasta poder obtener un resultado idóneo. Entonces se hace como esa contraposición de ideas. Partimos entonces de un momento de afirmación para llegar a un momento de negación, porque estoy contraponiendo esas ideas o esos juicios o afirmaciones iniciales, ¿verdad? Para poder tener esa
esa abstracción de lo que yo estoy generando y entre esa oposición que existe de las afirmaciones y de las negaciones, pues se van a ir generando o destacando nuevos conocimientos o nuevas ideas. En este caso, pues yo tengo que organizarlas, llegar a un momento de síntesis de estos. En cuanto a la generación, entonces, de ese nuevo conocimiento. Más o menos de esa manera es como se va a ir generando. Partimos de esa posición inicial, una posición de contra o contraposición, por decirlo de esta manera, hasta llegar a un momento de, en cuanto a la negación o afirmación de lo que hemos obtenido en todo este proceso. Y vamos a tener entonces esa posición final, ¿verdad? Una generación de un nuevo conocimiento. El otro término, que es a posteriori, se refiere pues a después de la experiencia. Consiste en ascender de los efectos a las causas y después de examinar pues el asunto del que trata. En este caso pues partimos para poder tener como digamos, un ejemplo práctico. Si vamos a hablar, partimos de la experiencia que ya tengo generada. Por eso es que dice a posteriori, después de la experiencia. Primero está esa experiencia que yo he obtenido y luego quiero partir para poder formar un escrito, por ejemplo. Yo puedo ir detallando todo lo que he adquirido durante la experiencia, ¿verdad? Y lo dejo plasmado de tal manera, pues, que en base a la experiencia que yo estoy ejecutando en su momento, se ha llegado a tales y tales conclusiones. Ya si hablamos de aspectos de a priori, que es antes de la experiencia, en este caso, consiste en descender de las causas a los efectos antes de examinar el asunto del que se trata. O sea, yo voy a tener ciertas expectativas de determinados fenómenos, pero que solo son de esa manera, ¿verdad? Que es de una manera inicial, sin tener la experiencia, sin haber tenido como el primer contacto, por decir un ejemplo. Entonces, yo parto de esas ideas que yo tengo ciertas conclusiones, por decir, pero que no he tenido la experiencia de que si es realmente como yo lo estoy planteando, ¿verdad? Sino que antes de la experiencia yo estoy generando determinado argumentaciones. Un ejemplo. Si ya hablamos de argumento, que va a ser esos razonamientos que se emplean para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien que aquello que se afirma o niega es verdadero, o al menos tiene un fundamento racional, ¿verdad? Entonces eso va a ser cuando tratemos en cuanto a la definición de argumento, ese razonamiento. El atributo, cada una de las cualidades o propiedades de un ser. En este caso, si ya vamos a hablar de variables, estas variables pues se consideran atributos de las unidades de observación. Ya cuando estemos abordando específicamente hablar de las variables, hablar de esas unidades de observación, pues van a ser esos atributos que nosotros le demos a determinadas unidades
de observación, entonces ahí vamos a ir implementando este tipo de terminología. La axiología es la rama de la filosofía que se ocupa de la teoría de los valores y los juicios valorativos, ya sean estos pues tanto éticos como estéticos, y por lo tanto se usa como un sinónimo de ética y también de ontología. Por ejemplo, si hablamos de el código deontológico, ¿verdad? Como laboratorio clínico, también tenemos nuestro código deontológico, que es específicamente para nuestra profesión. Así también existen otros códigos, si hablamos del código de salud, ¿verdad? El código de la profesión ya propiamente de medicina, el código deontológico del laboratorio clínico. Entonces, todos esos valores o juicios de valores que están ahí plasmados, hay determinados en algunos artículos de este código deontológico, en cuanto al comportamiento del profesional en laboratorio clínico, ya sea en su ejercicio profesional o en el ejercicio de la docencia o en el ejercicio también de la investigación. Entonces, todos esos valores en los cuales, pues, si hablamos en términos de ética, han sido recopilados en ese código, son más que todo en cuanto a la práctica profesional propiamente de los de laboratorio clínico. Axioma es una afirmación que se acepta como verdadera sin necesidad de pruebas, debido a que su contenido es claro y evidente. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? El todo es mayor que las partes, o dos cosas iguales a una tercera van a ser iguales entre sí, ¿verdad? Entonces, de esa manera. De igual forma, acá en estos, acá al lado derecho de la lámina, podemos observar cuando hablábamos de los atributos, ¿verdad? Que van a ser esas cualidades o propiedades de un ser. Por ejemplo, tenemos aquí algunos atributos de las bacterias, que son organismos unicelulares, microscópicos, carecen de núcleo diferenciado, se reproducen por fisión binaria, miden entre 1 y 10 micrómetros de longitud y pues son variables en cuanto al modo de obtener energía y alimento. Esos son algunos ejemplos para poder destacar en cuanto al término de atributos. Y cuando ya lo estemos viendo pues en la metodología de la investigación, cómo esas variables van a venir siendo esas características de las unidades de observación y que al final me llevan a otras dimensiones en las cuales yo puedo hacer medibles esos atributos que tienen esas unidades de investigación. Continuando, en cuanto al término de cognición, ¿verdad? Que va a ser la habilidad del ser humano para asimilar y procesar los datos que recibe mediante la sensación, la percepción y la elaboración de juicios para posteriormente pues convertirlos en conocimiento. Y aquí tenemos en este esquema, quiero ver si de esos procesos cognitivos, pues partimos a procesos cognitivos básicos. ¿Sí? Van a ser aquellos relacionados a la sensación, percepción, atención, memoria. Aquellos también en cuanto a los procesos cognitivos superiores, ya hablamos del pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad. Entonces,
de esa manera, esa habilidad que tenemos para poder asimilar y procesar esa información, pues va a partir desde de esos procesos cognitivos básicos hasta elevarlos a un proceso cognitivo más superior y poder convertirlos al final en un nuevo conocimiento. Casualidad va a ser aquello que todo lo que ocurre por azar, sin que haya una relación causa-efecto entre los diferentes eventos. Categoría. Si hablamos ya en términos de filosofía, las categorías pues son los conceptos fundamentales de cada disciplina científica. En estadística, estas categorías van a ser las clases en que puedan agruparse los datos obtenidos en una investigación. Entonces va a depender del enfoque en que nosotros le estemos dando en su momento, ¿verdad? Así, estos van a ir teniendo ese significado en cuanto a procesos de investigación. Causa, todo lo que es capaz de producir un efecto. En las relaciones causales entre eventos, las causas siempre van a preceder a los efectos. Si partimos en esas relaciones causales, que siempre va a haber como una causa para poder producir un efecto. Causalidad es la relación que existe entre dos o más eventos, fenómenos o procesos intervinculados, en la cual pues un evento, un fenómeno o un proceso modifica a otro. Se dice también pues que uno de los propósitos de la ciencia y de la investigación va a ser descubrir las relaciones causales que existen entre ciertos fenómenos o procesos, aunque estas relaciones causales pues no sean aparentes. Entonces, esa relación es muy necesaria para poder ir como estableciendo esos procesos intervinculativos entre un evento, un fenómeno o cómo estos van modificando a otros eventos en cuanto a nosotros vamos a ir desarrollando diferentes actividades o aplicando diferentes metodologías en cuanto al camino que vamos recorriendo, pues vamos a ir creando como esa vinculación o esa relación que puede existir entre esos procesos para poder tener al final pues un resultado en cuanto a esas relaciones de causa y efecto que se han ido generando durante todo el proceso. Censo es el procedimiento técnico mediante el cual se recopila información directa acerca de todos y cada uno de los elementos de una población determinada. También el censo de un país pues, va a incluir a toda la población del territorio en un momento determinado. Y aquí como un dato adicional, pues que comenta de cuándo fue el último censo que se ha realizado, ¿verdad? Ciencia es el acervo de conocimientos obtenidos y comprobados a través de la práctica científica. Tales conocimientos pues se van organizando con base a un sistema y se van a expresar en principios, en conceptos, en teorías y leyes propias de cada disciplina científica. Entonces, ya vamos hablando como un poco más, digamos, de amplitud, ¿verdad? En cuanto ya mencionamos qué es ciencia, todos esos conocimientos obtenidos y comprobados que se están generando
constantemente a través de estos procesos de investigación van a ir formando ese todo, ¿verdad? Ese conocimiento, que si bien es cierto, pues el conocimiento no es absoluto, no vamos a englobar, por ejemplo, una persona no va a englobar un conocimiento absoluto, pero cuando ya hablamos de procesos de investigación, pues se va a ir haciendo como ese cúmulo de conocimiento necesario en la cual podemos nosotros fácilmente ahora con la tecnología acceder a grandes compilaciones de investigaciones que han llevado pues a diferentes cuando si vamos a hablar por ejemplo de la revolución que ha habido en cuanto a tecnología, en cuanto al proceso técnicamente de laboratorio clínico, ¿verdad? No han sido situaciones al azar.